esto, te juro que pues netamente no te vas a perder en todo lo que viene a ser el proceso prehispánico. Ya muchachos, el día de hoy el día de hoy van a aprender a rapear. El día de hoy van a aprender un poquito a rapear. Ya, bacán, profe, entonces. Obis, en este sentido, empezamos con el cuadro cronológico de las culturas peruanas. Si hablamos del proceso evolutivo de las culturas peruanas, tenemos que hablar que diferentes arqueólogos empiezan a periodificar todas las culturas peruanas. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuántos arqueólogos empiezan a hacer esta periodificación? Hay muchos. Está Ruchadi, la misma Ruchadi, está netamente pues Rafael Arcojoy, está Dorothy Menzel, pero tu prospecto de admisión solo te pide dos. Luis Guillermo Lumbreras y yo, estos serranos son. Rowie, en ese caso, se llama yo. Ya muchachos, si se escucha por los virtuales, ¿no? Ya, bacán. En este sentido, muchachos, vamos a empezar a hablar todo lo que viene a ser del proceso evolutivo según dos arqueólogos muy famosos. Vamos a correr porque si no, no nos alcanza el tiempo. Profe, el primero de ellos es Luis Guillermo Lumbreras. Y acuérdate que Lumbreras netamente es ayacuchano. A ver, silencio, por favor. Cuando hablamos de Lumbreras, tenemos que entender que Luis Guillermo Lumbreras es ayacuchano. Y este personaje, pues muchachos, es Hualpazúa, ¿no? Tunas Micui. Tunas Jante. Ayacuchano que no sabe tocar guitarra, no es ayacuchano, muchachos. Mire, a pesar que ustedes son serranos, no saben tocar guitarra. Te voy a hacer tocar otra cosa, vas a ver. Profe, en este sentido, muchachos, vamos a entender algo sumamente importante. Profesor, Luis Guillermo Lumbreras es ayacuchano y este personaje se ha formado ¿en dónde? En la Universidad Mayor de San Marcos, ¿ya chicos? Este personaje, muchachos, netamente pues ha estudiado la carrera de antropología. ¿Ya? Anteriormente no había o no existía la carrera de arqueología. En ese sentido, este personaje ha estudiado antropología y a raíz de eso se dedicó a la arqueología. Tiene su maestría, su doctorado y su PhD en netamente lo que viene a ser la arqueología. ¿Ya chicos? Actualmente pues sigue elaborando en lo que viene a ser la Universidad Mayor de San Marcos, solo enseña un curso, nada más, curso de investigación. ¿Ya? En este sentido pues todavía tenemos a Lumbreras para rato, con su bastoncito todo, pero sigue dictando. Bacán, profe. Lumbreras, recuérdate que va a ser fanático de alguien. ¿Fanático de quién, profe? De Carlos Marx. Lumbreras es marxista. Con eso no te quiero decir que Lumbreras es terrorista. Cuidado, ¿ja? ¿Ya? Netamente Lumbreras va a ser marxista. Y cuando hablamos de Marx, ya ustedes han visto con el profe, ¿quién enseña economía? Puspo, ¿no? Ya, Puspo les habrá dicho, ¿de qué nos habla Marx? ¿Del socialismo? Del socialismo, pero ¿a partir de qué? De las clases sociales, a partir de una economía social. Si hablamos de una economía social, por eso los economistas tocan a Marx, en este sentido, profesor, Marx ¿de qué nos hablará? De los famosos modos de producción. Por lo tanto, Lumbreras, como es fanático a Marx, va a hablarnos de una economía social. Y a partir de esa economía social vamos a ver sus modos. ¿Modos de qué? Modos de producción. ¿Ya chicos? Los modos de producción, profesor. Bacán, profe. En ese sentido, tenemos a los famosísimos modos de producción. Entonces, su cuadro cronológico de nuestro amigo Luis Guillermo Lumbreras va a estar basado en cómo el hombre, desde el periodo más antiguo, empieza a producir su economía. ¿Cuál es el periodo más antiguo? Para Lumbreras, es el periodo lítico. Recuerden,
En el periodo lítico, ¿cómo era el hombre? ¿Cómo producía? ¿Cómo era su modo de producción? Parasitaria, desgraciado soy. ¿Acaso el hombre solo comía su parásito? Era una economía depredadora o también llamada de subsistencia. Dentro de esa economía de subsistencia tenemos que entender que está el término parasitario. ¿Acaso el hombre comía a diario su parásito? Se alimentaba de lo que encontraba. El hombre dependía de la naturaleza. Quizás las mujeres diario, ¿no? Pero ya, ¿qué vamos a hacer? En ese sentido, pues muchachos, estamos hablando del periodo lítico. El hombre en aquella época era un macho alfa, lomo plateado, pecho peludo. Bacán. Profesor, en aquellos tiempos el hombre se dedicaba ¿a qué? A la caza, pesca y recolección. Se da la división del trabajo en el periodo lítico. Por lo tanto, el hombre ¿qué hacía? Chancaba la piedra, pe. Habla hoy. Profe, por lo tanto al hombre le gustaba chancar la piedra. En este sentido, muchachos, el hombre cazaba, pescaba y hacía los materiales de piedra. En este caso, muchachos, pues estamos viendo el periodo lítico. ¿Y las mujeres qué hacían, profe? Se dejaban. ¿Qué cosas se dejaban? ¿Qué están hablando, señoritas? Las mujeres recolectaban. ¿Y luego qué más hacían, profe? Hueveaban. ¿Ya? En ese sentido, las mujeres, pues muchachos, solo se van a dedicar a la recolección. Y también servían para el apareamiento. Bacán. ¿Ya? ¿Qué hablas hoy? Vamos por ahí. Profe, ese es el periodo lítico. Bacán, profe. ¿Cómo se llamará el siguiente periodo? El periodo arcaico. Profe, y en el periodo arcaico tenemos que entender algo sumamente importante. En el periodo arcaico lo vamos a dividir en dos etapas. Arcaico inferior y arcaico superior. Profesor, en el lítico al hombre le gustaban los huecos, ¿sí o no? Iba de cueva, Era troglodita o cavernícola o cavernario. Profesor, por lo tanto, cuando se trasladaba de un lugar a otro, ¿cómo se llamaba? Nómade. El periodo lítico. Y en el arcaico se divide en dos, inferior. En el inferior, el hombre netamente se va a volver semisedentario o seminómade. Profesor, en ese sentido, ¿por qué se vuelve semisedentario o seminómade? En este periodo, muchachos, tenemos que ver algo sumamente importante. Miren, chiquitos, profe, en este periodo se vuelve semisedentario, seminómade, porque la mujer, ¿te acuerdas que en el lítico recolectaba? Luego, ¿qué hacía? Hueveaba. Como hueveaban, netamente, pues muchachos, van a hacer algo productivo por su vida. ¿Qué cosa? Van a conocer la horticultura. En el periodo del arcaico inferior se dice que la mujer había hecho algo de provecho por la vida. Descubrir la horticultura. Algo bueno tenían que hacer, presión. En ese sentido, pues vamos a ver la horticultura. Bacán, profesor, el hombre es estacionario. No se está moviendo ya constantemente. Simplemente se está moviendo de cada cierto tiempo. ¿Ya? Bacán, profesor, la horticultura. Ya. Profe, es en este periodo que se está dando el cambio climático del Pleistoceno, el proceso del cambio climático. Bacán, profesor. ¿Y en el arcaico superior qué se dará? Si acá se dio netamente, el hombre se vuelve sedentario, pero el hombre cuando se vuelve sedentario, ¿por qué se vuelve sedentario? Por la agricultura. Y si hablamos de agricultura, estamos hablando que el hombre se vuelve sedentario, ya no se mueve constantemente, se queda en un determinado lugar por tiempo indefinido. Ahora, profe, en este arcaico superior tenemos que entender algo sumamente importante. Se le va a conocer como la gran revolución neolítica. No te olvides, profe, si me preguntan en el examen de admisión, ¿en qué periodo de la época prehispánica se da la revolución neolítica? En el arcaico superior. Ojo, pestaña y ceja a eso, profesor, en el arcaico superior se va a dar la gran revolución neolítica, o también llamada revolución
agropecuaria, urbana no. Agropecuaria. ¿Está claro? El hombre se vuelve sedentario. Bacán, profesor. El hombre empieza a construir sus primeros templos, tanto domésticos como ceremoniales, en el arcaico superior. Luego viene, según Tello y según Lumbreras, el primer estado teocrático, el primer estado complejo, Chavín. Pero Chavín, ¿en qué periodo está según Lumbreras? Formativo. Formativo. Profesor, Chavín está en el formativo. El siguiente periodo para Lumbreras de arcaico le sigue el formativo. Pero, profe, el formativo se divide en 3 etapas: inferior, medio y superior. No te loques, no te van a preguntar eso. Simplemente recuérdate que en el formativo medio, solo en el formativo medio, ¿quién está? Chavín, nada más. ¿Ya? No te loques por gusto. Entonces, profe, en el formativo, por lo tanto, solo encontramos a Chavín. Luego, ¿qué viene? Profesor, viene el primer desarrollo regional. Bacán, profe. Y cuando hablamos del primer desarrollo regional, estamos hablando de la era de los grandes maestros artesanos. ¿Por qué se le llama era de los grandes maestros artesanos a este primer desarrollo regional? Porque sobresalen en la alfarería, textilería, ¿qué cosa? Metalurgia, arquitectura, cerámica es alfarería, pues. En este caso, profesor, por eso se le llama la era de los grandes maestros artesanos. Luego, ¿qué viene? Tu primer imperio andino. El imperio, profe, aquí estamos viendo al gran imperio Huari. Ya, muchachos, y según Rivas, Huari es baño. Más bien es no voy a decir nada ya. El imperio Huari, muchachos, ¿por qué será considerado imperio? Ahí todos cometen error en decirme cabeceras de región. No. Huari es netamente imperio por su gran revolución urbana. Lo más importante de Huari es que netamente se le considera imperio por su gran revolución urbana. Gracias a su revolución urbana, Huari va a empezar a conquistar las famosas cabeceras de región. ¿Entendido? Por eso los Huari se van por el norte y por el sur. Bacán, profesor. Entonces estamos viendo que el imperio Huari es considerado de esta manera porque desarrolló la gran revolución urbana y para controlar mejor sus territorios recién aplicó las famosas cabeceras de región o también llamados centros administrativos. Bacán, profesor. Imperio Huari. Y luego del imperio Huari, ¿quiénes vienen? El segundo desarrollo, pero también es llamado segundo estado regional. En este caso se le llama segundo estado regional. Y si hablamos del segundo desarrollo o segundo estado regional, muchachos, a esta época se le considera o se les denomina como era de los reinos y señoríos. Era de los reinos o señoríos. Bacán, profesor. Luego del segundo estado regional, ¿quiénes vienen? El segundo imperio andino. Habla. El imperio Inca. O netamente el imperio del Tahuantinsuyo. Es lo mismo. Ahora, ¿a quiénes se les denomina incas? ¿A la nobleza o solamente a los gobernantes? Solamente se les denomina incas a los gobernantes. ¿Y a la población? Ayu. Ya, a la población Ayu porque son familias. Pero aparte de eso, ¿cómo se les consideraba o cómo se les denominaba? Según Guamampoma de Ayala es quechuas. Son los quechuas. Ahora, ¿cuál era el idioma oficial de los incas? El quechua. No. Es el aymara, señores. El idioma oficial de los incas, de los gobernantes, es el aymara. ¿Y la población que hablaba? Quechua.
En aquel entonces, pues, netamente el quechua va a nacer ¿en dónde? ¿A qué hemos desarrollado incas? No me acuerdo. Sí, sí, ¿no? Ese día me falta. Desgraciados. Recuerda que el quechua es netamente costeño, pues muchachos. El quechua surge en la costa, ¿en dónde? En Chincha. En Chincha netamente es donde surge el quechua. Y el quechua va a empezarse a oficializar y a partir de hecho toda la población quechua va a hablar el idioma quechua. Por eso es que tiene variedades dialectales. Tenemos más de 24 variedades dialectales en el quechua. Quechua sureño, quechua chanca, quechua norteño, quechua huanca, quechua cusqueño y etcétera. Todos no hablamos el mismo quechua, tienen diferentes variedades dialectales. Ahora, ¿la aymara dónde surge? ¿En el Perú o en Bolivia? Surge en el Perú, señores. Surge en el Perú. ¿Ya? Entonces, netamente, chicos, tenemos que entender algo sumamente importante. Los bolivianos, cuando vas a ir a Bolivia, los bolivianos te van a decir que acá surge la aymara, ¿no? En Bolivia. Pero netamente, pues, muchachos, el aymara netamente surge en el Perú. ¿Ya, muchachos? Bacán, profesor. Y recuerda que los incas han empezado a extenderse netamente en grandes territorios. Por eso forman su famoso Tawan, 4 suyos. Pero los incas, ¿cómo conquistaban, profe? Como los wari con la guerra. Los incas tenían dos técnicas. Lo que era la diplomacia. ¿Y cómo era la diplomacia? Pacífica. En este caso, ¿cómo era? Netamente el inca tenía que casarse con la hija gobernante de un determinado territorio. Caso de los chinchas. Por ejemplo, el inca Tupac Yupanqui se casa con la hija del gobernante de Chinchaycamac. Por eso los chinchas se someten fácilmente ¿a quién? A los incas. Bacán, profesor. Entonces, mira, el inca tenía muchas mujeres en este sentido, ¿no? Ganadazo el inca. Claro, de todo gusto, ¿no? En este caso. Pero recuerda que en aquel entonces las mujeres no eran tóxicas, compartían al inca. Por eso los varones quieren mantener esa tradición. Las mujeres no saben de cultura, pues muchachos. ¿Ya? Vamos chicos, rapidito nada más. Profe, eso es netamente según Luis Guillermo Lumbreras. Ahora, miren por acá. Profesor, vamos a ver a otro arqueólogo llamado... ¿Yo? Ya no importa, Rowe. Rowe, no, Serranos. Rowe. Ya, bacán, profe. ¿Yo? Rowe. Rowe. Ya. Rau, no, ¿qué cosas están diciendo acá? Rau. Profesor, John Rowe se va a basar en la periodificación en las manifestaciones. Habla, culturales, pues chicos, culturales. En este caso tenemos las manifestaciones culturales. Especialmente en la... Ahí está, profesor, cerámica. En la cerámica. ¿Y cómo será su periodificación de John Rowe, profe? Profe, el periodo lítico para John Rowe lo va a conocer como el pre-cerámico. Cerámico. Luego, ¿qué viene? Profe, viene el cerámico. El cerámico inicial. De ahí es fácil ya, ¿sí o no? De ahí es pichi ya. Horizonte. ¿Cómo tienes que llegar? Ahí está, temprano. ¿Cómo? No, infeliz. Temprano. Casi me has escrito otra cosa. Acá viene el intermedio, muchachos. Intermedio, ahí está, están tirando. Trempano, no hoy, temprano. Serrano soy. Ya, luego que viene. Horizonte. Miedo. Otro. Este viene a ser el intermedio. Tardío.
Vamos. El famoso horizonte, el último horizonte. Tardío. Tardío, infelices. Profe, de John Rowe es más facilito. Horizontes e intermedios. Para lumbreras en desarrollos y estados. Mira, profe, para lumbreras en desarrollos y estados. Esto les gusta preguntar a los de la CEPRI, a los del Centro Preuniversitario, siempre, casi siempre viene. ¿Cómo se llama la periodificación de lumbreras? En estados y desarrollos. Estados y desarrollos o desarrollos y estados, es lo mismo. Profesor, y para John Rowe, ¿cómo será? Horizontes e intermedios. ¿A qué se basa lumbreras? A los modos de producción. ¿A qué se basa John Rowe? Cerámica. Ahora, la pregunta del millón es, mira por acá. Profesor, cuando hablamos de lítico o precerámico, ¿serán iguales? Hablen. ¿Cerámico y lítico son iguales? ¿Precerámico y lítico serán iguales? Chicos, sí son iguales. Profe, ¿cuál es la diferencia? Miren, en este caso vamos a ver que la diferencia es en los años. Varía en los años. ¿Tienen las mismas características? Sí. Sí tienen las mismas características. Profesor, entonces el lítico y precerámico son iguales, sí. ¿Pero cuál es la diferencia? Que los divide los años nada más. ¿Pero los años te vienen en tu prospecto? Eso no te importa. Cuando vas para arqueología, antropología o historia, ahí ya te vas a bloquear en la universidad ya, pero ahora no. Profe, el lítico, por lo tanto, y el precerámico, ¿serán iguales? Sí. ¿Tienen las mismas características? Sí. ¿Tienen las mismas culturas? Sí. Por lo tanto, profesor, ¿el arcaico y el cerámico inicial serán iguales? Sí, pues muchachos. Mira, te lo estoy haciendo fácil para que no te bloquees. Porque otros profesores hacen no sé qué cuadro ya. Y te bloqueas. Ah, la mía, profesor. ¿No? Profe, ¿el arcaico y el cerámico inicial serán iguales? Sí. ¿El formativo y horizonte temprano serán iguales? Sí. ¿Primer desarrollo regional o intermedio temprano serán iguales? Obis. Obis. Los varones como varones, por favor. Obis. ¿Ya? Como maricón. Obis. Ahora, vamos a desarrollar tu mamotecnia. Profesor. Lítico, precerámico. Paguichito, pala. Ahora, ¿hay alguien de la CEPRI acá? ¿Todos? Ya, vamos a completar. Paguichito, palata. Oye, cuidado, palata, no calata. Paguichito, palata. Paguichito, palata. Ya, mira por acá. Profesor, ¿y cómo vamos a desarrollar esto? De la siguiente manera. ¿Pa de quién? Pa acá y casa. Ahí está. Guitarreros. Guitarreros. Chivateros. Toque pala. Paiján. Lauri, cocha, ahí está. Taca, Tacaway, ahí está. ¿Cómo que tu guayco? ¿Qué estás hablando? Vamos por ahí. Profe, tenemos al, mira, lítico, precerámico, paguichito, palata. Pa de pacaicasa, guide guitarreros, chile chivateros, todo de toquepala, pa de paiján, la de lauricocha, ta de Tacaway, ra, vas a decir. Cansa hoy. Ya. O me vengo, digo, aprendo. Vamos a decir al final ya. Ya. Ra nomás todavía. Vamos, profesor. Ahora, ese es en el lítico precerámico. Rapidito, profesor. Arcaico cerámico inicial, muchachos. Hablen. Profesor, en el arcaico cerámico inicial se dividen en dos. Profe, primero estaríamos hablando de quién? Del inferior. Inferior. Ahí está. Acá, ¿qué culturas? Facilito. Naguillo.
chi, san, te, jai, pam, pi, chi. Ahora me dirán, profesor, ahora para los, como todos están en la CEPRE, 3. Ya no importa 3. Ahora, miren infelices, profesor, cuando hablamos de lo que viene a ser el arcaico inferior, muchos dicen acá, Santo Domingo lo llaman Paracas. Es lo mismo, pero en este caso, ¿qué te viene en el examen? ¿Con el término Paracas o Santo Domingo? ¿Y por qué como cojudo te grabas Paracas? Te tienes que grabarte con lo que te viene. Chicos, ¿saben por qué? Porque en el tema de lo que viene a ser las preguntas, te puede llegar a hacer confundir en el término de que Paracas lo vamos a encontrar en el chavinoides. Por ahí que te puedas confundir. Y este término netamente siempre lo han preguntado hasta los exámenes de la San Marcos y de la Villarreal. Siempre lo preguntan con Santo Domingo. Por eso tienes que grabarte con San. ¿Ya, muchachos? Vamos. Arcaico, cerámico inicial inferior. Nagi, chi, san, te, jai, pam, pi, chi, 3. Nade, Nancho, Guide, Guitarreros, Chide, Chilca, San, Santo Domingo, Tete, Larmachay. Jaija Guamachay, Pampa Bacanario, Pipiqui Machay, Chide, Chihuahua, 3 ventanas, Ra. ¿Ya? Bacán, profe. Ahora vamos. ¿Nada de quién? Nancho, Guitarreros. En este caso es Iscay, Chilca, Santo. Esta mano virgen espera. Santo Domingo. Telar Machay. Jai Guamachay. Pampa Machay, ¿no? Allá, Pampa Canario. Piqui Machay. Chihuahua Machay, ¿no? Allá, Chihuahua. 3 ventanas. 3 puertas. Vamos por ahí. Entonces, miren, chicos, bacán, tenemos al arcaico cerámico inicial inferior, donde surge la hablen, la horticultura. Bacán, profe. Ahora, viene por acá. Vamos con el arcaico cerámico inicial superior. Ahí está, muy bien. Por ahí ya lo dijeron. Profesores, Talu, sépase Cahuacu. Talu, sépase Cahuaco. ¿Ya? ¿Cómo vas a rapear? Arcaico, cerámico inicial superior. Talu, sépase Cahuaco. Talu, sépase Cahuaco. Ra. O me vengo. Vamos por ahí. Profesor, ¿quién? ¿Está de quién? De tu ex, la tabla. Tablada de mi compañera. ¿Cómo que tu compañera? Cerro. Paloma, ahí está. Sechín. Caral. Huaca. Huaca Prieta. Code. Cotos. Tocos. Hoy es Cotoya, Serranos hoy. Ya. Vamos. Arcaico, cerámico inicial superior. Talu, sépase Cahuaco. Talu, sépase Cahuaco. Ra. Tablada de Lurí. Cerro, Paloma, Sechín, Caral, Huacaprieta y Cotos. Ra. ¿Ya? Cuidado, infeliza. Te estarás acordando. Luego viene el famoso formativo horizonte temprano. Ahí, ¿a quién encontramos? ¿Ah? Oh, infeliz. En el horizonte temprano solo encontramos a Chavín. Por lo tanto, en el formativo solo encontramos a Chavín. Ra. Nada más. ¿Ya? Bacán, profesor. Ya, mira. Que no te acuerdes nomás, desgraciado. ¿Ya? Horizonte temprano, Chavín. El primer estado teocrático. ¿Según quién? Tello y Lumbreras. No te olvides, profesor, el primer estado teocrático. Ahora, vamos por acá, profesor. Tenemos que entender que después de Chavín
Recuerden que estos personajes, los chavines, muchachos, van a hacer algo muy importante. Ellos ya tienen, ¿qué cosa? Tienen netamente, pues, un excedente económico. Quiere decir que van a producir a gran escala. ¿Qué van a producir? El maíz. Pero para producir el maíz a gran escala, ¿qué han desarrollado los chavines? Canales de irrigación. ¿Cómo se va a llamar su canal más importante? El Cumbe-Mayo, el canal del Cumbe-Mayo, muchachos. En este caso, su canal más importante es el canal del Cumbe-Mayo. Bacán, profesor. Los primeros hidráulicos de la época, los que inician con los canales de irrigación. Luego, ¿quiénes vienen? Profe, facilito. Luego vienen los famosos los famosos chavinoides. Los chavinoides, o también llamado, ¿cómo? Paracas. Profesor, son también llamados culturas panperuanas, puentes. Culturas, puentes. Aquí vamos a encontrar a varios como Vicús, Recuay, pero en este caso tu prospecto solo te pide Paracas, ya, Paracas. Paracas, muchachos, se divide en dos. Profe, cavernas y necrópolis. Ahora, dime por acá, miren muchachitos lindos, rapidito nada más. Profesor, cuando hablamos de las culturas puentes o chavinoides, vamos a ver a Paracas. Paracas se divide en dos, cavernas y necrópolis. En este caso, los cavernas lo hemos puesto acá porque tiene influencia ¿de quién? De Chavín, de los chavines. Profe, ¿y los necrópolis? Pierden ¿qué cosa? Su influencia, pues. Por lo tanto, los necrópolis pertenecen al primer desarrollo regional. Por eso están divididos. Cuidado, mira para que te acuerdes. Por lo tanto, profesor, cavernas todavía tiene influencia de Chavín. Los necrópolis ya no. Profesor, también hay otra manera de diferenciarlos según Tello. ¿Cómo? Forma de sus entierros. Profesor, forma de sus entierros o tumbas. ¿Cómo es la tumba de los cavernas? Copa invertida, pues muchachos, ¿ya? Bacán, profe. ¿Y de los necrópolis, profesor? Forma o rectangular, de forma subterránea. Muy bien, muchachos. ¿Ya? Profe, bacán. Entonces, estamos viendo que sus tumbas lo van a diferenciar a ¿quiénes? Netamente a los Paracas. ¿Ya, chicos? Miren, ¿qué sobresalen los cavernas? ¿Cerámica o textilería? Cerámica. ¿Y los necrópolis? Textilería. ¿Qué utilizaban más necrópolis? ¿Qué utilizaban los necrópolis? ¿Los necrópolis utilizaban más lana o más algodón? ¿Más algodón? No, es más lana, infelices. Profesor, los necrópolis destacan en la mejor textilería. Si te preguntan en el examen de admisión, ojo, si te preguntan en el examen de admisión, ¿quién tiene la mejor textilería de toda la época prehispánica? Necrópolis. No hay otra, ni los mismos nazcas lo han podido superar. Lo han imitado, sí, pero jamás igualado. Por lo tanto, los necrópolis tienen la mejor textilería. Por lo tanto, profesor, miren, hasta ahí estamos bacán. Ahora, ¿qué nos pide también nuestro prospecto? Aprendernos de allá. Ayacucho. Ayacucho también hay chavinoides, profe, obis. Chicos, el primero, ¿quién es? Lo que le gusta a las mujeres, chupas. Luego, Rancha, su pueblo de Albert. Luego, ¿quién viene? Wichana. Hoy estamos encerrados, ¿no? Wichana. Luego, ¿quién más? Profesor Huaychao. Huaychao Pampa. Profe, luego Campanayo. Ahí está, Campanayo. Mojo, ¿no? Rumi. Luego, ¿quién viene? El famoso Tucri. Miren, chicos, tenemos a diferentes chavinoides en Ayacucho. ¿Cuál es lo que te puede venir? Es la primera influencia, chupas. La primera influencia. Otro que me puede venir, profe, es Campanayo Rumi.
¿Y por qué Campanayo Rumi, profesor? ¿En qué sobresalieron? Primeramente, ¿dónde están ubicados? Al sur de Ayacucho, en Vilcas, Huamán, los Campanayo Rumi. Estos Campanayo Rumi, chiquitos lindos, van a desarrollar la ganadería. Y estos Campanayo Rumi van a tener contacto comercial ¿con quién? Con los con los necrópolis, pe. Profe, si ellos utilizaban más lana, ¿lana hay en la costa? No, pe, lana encuentras en la sierra. Por lo tanto, los necrópolis hacían contacto comercial ¿con quién? Campanayo Rumi. Empezaban a hacer sus contactos comerciales, muchachos. Estos Campanayo redaban, ¿qué cosa? La lana. ¿Y qué te van a dar necrópolis a Campanayo? ¿Cerámica? No. Le van a dar netamente lo más importante, la sal, cachi. Cachi. Por lo tanto, por eso empiezan los Campanayos Rumi a comer rico ya, todo salado. Así cuando te vas a, tu tóxica te va a cocinar, todo salado te va a dar. ¿Ya? Bacán, profesor. Entonces, estamos viendo a Campanayo Rumi, que tiene contacto comercial ¿con quiénes? Con los necrópolis. Hay contacto comercial. Se dice que en Campanayo Rumi, muchachos, se han encontrado también los famosos, ¿qué cosa? Cabezas, ¿clavas? Cabezas trofeo. ¿Y quiénes tenían los cabezas trofeo? Necrópolis. Ellos hacían intercambio comercial y ya estaban aprendiendo también esa técnica de los famosos cabezas trofeo. En este caso, los Campanayos Rumi aplicaban cabezas trofeo para rendir culto. Bacán, profesor. Eso es lo que se ha podido encontrar con respecto a Campanayo Rumi. Ahora, los de Tucri. ¿Por qué me pueden preguntar Tucri? Porque Tucri necesariamente se ha descubierto hace poquito, el 2017. En este caso, cuando hablamos de Tucri, lo han descubierto también en Cangallo, al sur de Ayacucho. En este caso, Tucri tiene una plataforma idéntica al Templo del Castillo, Chavín de Huántar, igualito, de forma en U. Una plaza circular hundida, galerías subterráneas. Bacán, profesor. Profe, ¿se puede visitar? No, está tapado. Necesariamente, bueno, lamentablemente, como los memes dicen, ¿no? Perú, el único lugar donde descubres algo y lo vuelves a tapar. ¿Por qué, profesor? No, supuestamente no hay presupuesto. Si nosotros viviéramos netamente, muchachos, como Cusco lo hace, ¿no? Cusco vive de su turismo, ¿ven? Cusco vive de su turismo. ¿Y nosotros por qué no podemos desarrollar eso? Ojo que Cusco es autónomo al gobierno, casi autónomo. No depende mucho de la economía del gobierno. Cusco vive más de su turismo. Más de 3.000 turistas visitan al Cusco diario. Imagínate cuánto de ingresos, quieras o no, indirectamente ganan todos. No solo gana el gobierno de Cusco, sino ganan todos. Hoteles, hospedajes, taxis, colectivos, y etcétera, etcétera, etcétera. Ganan todos. Entonces, si nosotros desarrollamos, incluso nosotros tenemos más arqueología y más costumbres hermosas que Cusco, tenemos para hacer nuestro turismo, pero lamentablemente los gobernadores regionales no quieren apoyar en la cultura. Por ejemplo, ¿cuánto se invierte en Machu Picchu? Solamente, miran, para Machu Picchu se tiene que invertir más de 30 millones al año. Más de 30 millones de dólares al año. ¿Solo para qué? Para su restauración, o sea, para su conservación, mejor dicho. Para su conservación. Y ahí todos ganan. La carrera más demandada en el Cusco es arqueología, historia, antropología y también turismo. Acá los de turismo están vendiendo papa en el mercado. Triste, pe, muchachos. Triste. A nada, ya. Entonces, están dictando. Lamentablemente, pe, lamentablemente, ya. Bacán. Entonces, muchachos, en este caso, Tucri sería un atractivo turístico muy interesante. ¿Ya? Bacán, profesor. Luego de los paracas que nosotros tenemos, culturas puentes o chavinoides, ¿quiénes vienen? El primer desarrollo regional, o también llamado intermedio. Habla. ¡Hala hoy! Estos desgraciados soy. Temprano.
No, hija, acá no tienes chicha. Acá tienes mona, tu tía. Mona, tu tía. Mona, tía, war. En este caso, mona, tía, war. Primer desarrollo regional. Mona, tía, war. Mo de mochica, na de nazca, titia, guanaco, guade, guarpa. Ra. Ya, bacán, profesor. ¿No de quién? Mochica, na de nazca, tía de tía, guanaco, y guade, guarpa. Ahora, miren, chiquitos lindos, lo más importante. Profesor, amona tu tía war. Obviamente guarpa no está en tu prospecto, pero lo vamos a tener que desarrollar porque guarpa es la base de guari. Ya. Ahora, primer desarrollo regional, mona tía war. Este primer desarrollo regional es conocido como ¿qué, muchachos? Como la era ¿de qué? De los grandes maestros artesanos. En este caso, cuando hablamos de la era de los grandes maestros artesanos, tenemos que entender que desarrollaron muchas características manufacturadas, como por ejemplo la cerámica. ¿Quiénes desarrollaron huacos eróticos? ¿Vacancia o no? Los mochicas. ¿Y los mochicas para qué desarrollaron huacos eróticos? Para su fertilidad. No es que sean pornográficos, ya, pero también tenían educación sexual a la vez. Consolador. ¿Cuál consolador hoy? Los mochicas, muchachos. Educación sexual, más de 300 poses sexuales. El perrito, salta el clavo, el avioncito, el pollito tomando agua, pollito muerto, el salto al tigre, el salto atrás, el helicóptero, el sapito, etcétera, 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 etcétera. Bacán. De verdad, pues, hija. ¿Cuál? 3 ositos. Desgraciados. Profesor, el trío, bueno. El trío ya es otra faceta ya. Ya, entonces, los mochicas practicaban netamente, pues, lo que viene a ser la educación sexual. Ahora, los nazcas, ¿qué desarrollaron nazcas? El urbanismo, pues. Inicia el urbanismo. Ellos inician el urbanismo. Y también, ¿qué cosa? Van a desarrollar la astronomía mediante sus líneas de Nazca, sus jeroglifos. En este caso, profesor, también van a desarrollar los acueductos subterráneos llamados ojos de agua, llamados napas freáticas. Profesor, Tiahuanaco, ¿qué desarrolló? Muy aparte de su religión, ¿qué desarrolló? ¿Cuál era la base económica de los Tiahuanaco? La base económica de Tiahuanaco. No. La base económica de los Tiahuanaco fue la ganadería, muchachos. Fue la ganadería. El complemento ya fue la agricultura con los guaruguarus o camellones. Profesor, los Tiahuanaco desarrollaron comercio a gran escala. Sí, por eso dominaron los famosos pisos ecológicos, costa, sierra y selva. ¿Entendido? Bacán. Profesor, por eso dominan los pisos ecológicos. A ver, cuando hablamos de Tiahuanaco, Tiahuanaco tiene su origen en el Perú, con los pucarás, no, con los puquinas. En este caso se estudia Tiahuanaco por el tema de que en este caso sí es cierto que Bolivia tiene el mayor porcentaje, pero también nosotros perdemos territorio con los bolivianos. Nosotros o los tiahuanacos son descendientes de ¿quiénes? De los puquinas. ¿Y los puquinas dónde surgen, profe? ¿En dónde? En el sureste del lago Titicaca. Y ese territorio todavía nos pertenece. Es ahí donde surgen los Tiahuanaco. ¿Entienden? Y Tiahuanaco es muy importante porque según el origen científico tradicional de los incas, Tiahuanaco sería el antecesor a los incas. Por eso es que estudiamos Tiahuanaco. Y por sus manifestaciones culturales, como por ejemplo la dominación de los pisos ecológicos, que lo van a dominar a mayor escala, ¿quiénes? Los incas. Por eso estudiamos a Tiahuanaco. ¿Está claro? Perfecto, profesor. Ahora, los Tiahuanaco también desarrollaron una metalurgia llamada el bronce. Descubrieron el bronce. El bronce es aleación de dos metales, cobre más el estaño. Bacán, profesor. El bronce. Ellos
Utilizaron grapas de bronce para sus construcciones. Los Huarpa, ¿qué desarrollaron? Agricultura, sus famosos andenes. Andenes. ¿Y para qué sirvió los andenes? No me digas para agricultura porque te meto un reglazo. Ya, para no desperdiciar los territorios. Pero en este caso, ¿qué estás haciendo cuando no desperdicias territorio? ¿Pierdes o ganas? Ganas. Por eso se le llama ampliación de las fronteras agrícolas. Por eso se les denomina ampliar fronteras agrícolas. ¿Mediante qué? Mediante los andenes. Dominaron los huarpas. ¿Está claro? Por eso es que Huarpa es netamente base para la cultura Wari. Luego de la decadencia de estas culturas, ¿tiene qué cosa? El primer imperio andino llamado Wari. Mira por acá. Profesor, los Huarpa son la base de los Wari. Y los Huarpa empiezan a hacer contacto comercial ¿con quiénes? Nazca y Tiahuanaco. Por eso decimos, Wari, contacto comercial. O sea, Wari surge gracias a un contacto comercial. Huarpa, Nazca Tiahuanaco, Huarpa, Nazca Tiahuanaco, Ra. Por eso es que netamente, incluso esta pregunta vino en el anterior examen del centro preuniversitario. Tienen que estar revisando constante los exámenes. Esto vino. ¿Quién dio origen a Wari? Huarpa, Nazca Tiahuanaco. ¿Está claro? Bacán, profesor. Ahora, ¿por qué Wari era denominado imperio? Revolución urbana, por su urbanismo. Y gracias a su urbanismo empiezan a expandirse. ¿Se expandían mediante la diplomacia o la guerra? Guerra. Por eso tenían sus famosas cabeceras de región. Recuerda que los Wari van a ser monopolistas. ¿Qué quiere decir monopolista? Que Wari solo comercializaba con sus cabeceras de región. ¿Podía comercializar con otras culturas Wari? No. Wari solo comercializa con sus cabeceras de región. Bacán, profesor. Y aparte de eso, Wari es centralista. Sus cabeceras de región tenían que venir ¿a dónde? A Wari a intercambiar productos. Por eso es que los Wari sobresalen ¿en qué cosa? En la construcción de caminos. En la construcción de caminos. Los Wari sobresalen también en eso. Bacán, profesor. Luego de la decadencia de Wari, ¿a quiénes tenemos? Al segundo estado regional. ¿Teocrático? Regional. Segundo estado regional o intermedio tardío. ¿Cuál es tu memotecnia? ¿Cuántas chichis tienen las mujeres? Dos. Dos chichis. ¿Tres? ¿Cuál tres? Fenómeno, ¿qué cosa? Dos chichis tienen las mujeres. En este caso vamos a ver las chichis de las mujeres. La primera chichi, chimú. Luego, chincha, chancas y huancas. Mira, profesor, por lo tanto, segundo estado regional, Chichichagua. ¿Ya? Chichichagua. Ra. Chi de chimú, chi de chinchas, cha de chancas, gua de huancas. En este caso, son considerados reinos o señoríos. Tu primera chichi mujer, ¿cómo se llama? Chimú, muy bien. Luego, tu segunda chichi, chinchas. Luego, chancas, los chancazapas. Luego, los huancas. ¿Por qué les habrán dicho chancazapas, no? Imagínate. Ya la... Para eso sí, no, desgraciado. Profesor, por lo tanto tenemos el segundo estado regional, Chichichagua. Bacán, profe, el famoso Chichichagua. En este caso, son considerados reinos o señoríos. ¿Qué desarrollan los chimús? La ciudad de barro más grande de América. Chan, su capital. Profe, los chinchas son considerados los talasocráticos. Claro, los fenicios de América. Los fenicios de América. ¿Quién le denomina así? Tienes que acordarte, ¿ah? ¿Por qué, profe? Porque incluso ya está en el billete de 50 lucas. María Rostorowski. ¿Ya? María Rostorowski. En este caso, María Rostorowski lo va a denominar los nuevos fenicios de América. Ojo que María Rostorowski es una etnohistoriadora, no netamente famosa en el Perú, sino a nivel mundial. Gracias a ella podemos saber la mayor parte del estudio de los incas. ¿Ya? Sí, María Rostorowski.
En este caso, muchachos, los chinchas son considerados los grandes talasocráticos, comerciantes, bacán, los grandes navegantes. O lo que encontraban los chinchas, comercializaban. Todo lo que encontraban los chinchas lo comercializaban. Hasta las mujeres lo comercializaban. Imagínate cambiar a la mujer por 1 kilo de papa. A la chinchana en aquella época. Bacán. Imagínate si se hubiera mantenido esa tradición, estuviera haciendo a San Juan con tu 1 kilo de papa, ¿sí o no? Bacán, profe. Imagínate, muchachos, los chinchas eran bravos. Y también cuando los chinchas son los netamente, muchachos, van a intensificar su comercio ¿con quién? Con el Ecuador. Y recuerden que estos chinchas netamente van a traer el famoso espondilus, las conchas marinas, las shakiras, todos son productos marinos, ¿ya? La que canta Waka Waka, ¿no? Shakiras, ya. Profe, y estos chinchas netamente, ¿para qué traían espondilus? Era netamente ceremonial. Ellos van a empezar a traer su famoso pututupe, ¿no? Bacán. Pero en este caso, hoy en día ya no hacen de espondilus. ¿De qué hacen? De tu cachope. Del toro. ¿Ya? Y ahí vamos a ver el famoso guajarapuco. Pro. De tu cacho, no, hijo, de tu cabeza no. Ya, vamos. Los chancas. Los chancas, ¿qué desarrollaron? ¿Andenes? Los chancas más que nada fueron bien conflictivos, se dedicaron a la guerra, practicaban las cabezas, trofeo. Bacán, profesor, ellos eran guerrerazos. Ahora, la pregunta de examen de admisión, ¿los chancas fueron sometidos o controlados? Controlados. Los chancas nunca practican, ¿qué cosa? En ningún momento los chancas practican costumbres incaicas, jamás. Por eso se dice que los chancas solamente fueron controlados. ¿Cuándo pierden los chancas? En la batalla de Yaguar Pampauichu. ¿En dónde? Netamente, pues, al sur de lo que viene a ser Andahuaylas, casi llegando a Cusco, por Apurímac. Profesor, pierden los chancas y se vienen ¿a dónde? A Vilcas, Huamán, a un famoso cerro llamado Piyucho. Ahí se establecen. Y como los chancas estaban establecidos en ese momento, en ese cerro, los incas, ¿qué decidieron? Controlarlos. ¿Y cómo lo controlaron? Construyeron edificaciones en Vilcas, Huamán, tu famoso Ushnu y Templo del Sol y de la Luna. ¿Entienden? Por eso es que se construye Vilcas, muchachos. Si no, ni siquiera Vilcas hubiera existido. ¿Ya? Bacán. Los chancas, guerrerazos. ¿Pero quiénes eran más salvajes? Los huancas. Considerados los pistacos de esa época. Franco, ¿por qué pistacos, profe? Te sacaban tu piel, ¿ve? Y empezaban a hacer tambores de guerra. Ellos iban haciendo bulla a la guerra. Tocaban su bichota, ronca, bum, 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 bum. No, bacán. Profesor, iban tocando su bichota, bacán, profesor. Los huancas, por lo tanto, son considerados los pistacos de la época, muchachos. Bacán, profesor. Luego del segundo estado regional, ¿quién viene? El Imperio Inca, horizonte tardío. Acá vamos a tener solamente ¿a quiénes? A los incas. ¿Ya, chicos? A los famosos incas. Imperio Inca, horizonte tardío. Solo encontramos a incas. En el Imperio Inca, solo encontramos a incas. ¿Ya? Bacán. Entonces, con esto estamos concluyendo. Recuerda que los incas, netamente, muchachos, van a hacer la última síntesis cultural. ¿Cuántas síntesis culturales tiene el Perú? 3. Muy bien. ¿Quiénes? Primero, Chavín. Segundo, Huari. Tercero, incas. ¿Cuántos imperios? Solamente 2. Y son netamente son 2 imperios andinos, o sea, de la sierra. Por eso siéntanse orgullosos, serranos, ¿ya? Huari y incas. Bacán, profesor. Ahora, ¿cuántas culturas panperuanas o panandinas? 3. Chaví, Huari, Inca. ¿Está claro? Bacán, profesor. Entonces tenemos 3 culturas panandinas y 3 síntesis culturales, 2 imperios.
No hay ningún imperio en la costa. Cuidado, desgraciados. No hay ningún imperio en la costa. Bacán. Entonces, profe, vamos a empezar a desarrollar lo que viene a ser nuestro cuadro cronológico rapeando, ¿ya? Vamos a hacer la práctica. Vayas poniendo la base del rap. Busca, hijo, ¿eh? ¿Quién tiene Bluetooth? ¿Qué pasa? ¿Ya? ¡Apura! Hasta eso avanzamos. Al final ya, para irnos apeamos ya. Antes de irnos ya rapeamos. Ya, vayas buscando, hijo, base de rap. Chicos, entonces tenemos lo que viene a ser las teorías de la alta cultura. Miren, cuando hablamos de la teoría de las altas culturas, tenemos que entender a definir qué es cultura. ¿Qué es cultura? Hablan. ¿Qué es cultura? ¿Quién se ha conectado? ¡Aló! Cuando hablamos de cultura, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es cultura? ¡Aló! No me digas cultura mochica, cultura chimú, no me digas esas tonterías, ja. Se les llama cultura, según Clifford Geertz, a una trama de símbolos que nosotros damos significado. Quiere decir que todo lo que nosotros realizamos es cultura. La manera como nos expresamos, ¿será cultura? Obis. Profesor, ¿la manera como nos peinamos, será cultura? La manera como nos vestimos, ¿será cultura? Obis. Ni modo que vayas todo calato por la calle. A ver, ¿cuál que a veces soy? Jamás. ¿Qué te diría la gente? ¿Es aculturado o no tiene cultura? Así te va a decir la gente. Por lo tanto, la cultura es todo lo que nosotros realizamos. ¿Ya? Ya. Ahora, rapidito, profesor, si hablamos de teorías de la alta cultura, tenemos que entender algo sumamente importante. Profesor, cultura es todo lo que nosotros realizamos. ¿La cultura será cambiante o no? Obviamente que la cultura es cambiante a través del tiempo, muchachos. La cultura va cambiando, ¿por qué? Por la misma globalización. En este caso, chiquitos lindos, si hablamos de la cultura, tenemos que entender de algo sumamente importante que varía o cambia a través del tiempo. Por ejemplo, ¿el carnaval será cultura? Claro, obis. En este caso, si hablamos de que el carnaval es cultura, profesor, anteriormente, ¿cómo se celebraba el carnaval? Con la fruta, tomate, matos, tuna. Piedra no, ahí rompías cabeza ya. Netamente en aquel entonces, muchachos, el carnaval ha ido variando a través del tiempo. En este caso, el carnaval anteriormente se festejaba como forma de apareamiento. ¿Ya? Como forma de apareamiento. ¿Por qué, profe? Era la época donde tenías que buscar tu pareja, Bacán era el carnaval. Por eso es que muchos nacen en noviembre, Hasta hoy día, ¿no? Eso se mantiene ya. Hasta hoy, eso sí no ha cambiado. Época carnaval, ya, apareamiento ya. Bacán. En aquel entonces, muchachos, el varón tenía que buscar su pareja. ¿Y cómo buscaba, profe? Le tiraba un tunazo. Y si le llegaba, netamente ya la mujer tenía que aceptar pues el matrimonio, muchachos. En algunas comparsas andinas todavía se practica esto. ¿Ya? Entonces, no te voy a decir, puedes estar yendo a tirar tuna ya. Pero en aquel entonces la mujer era astuta, Si a la mujer no le gustaba el varón, la mujer mismo Matrix esquivaba. Bacán, esquivaba la tuna. Entonces, muchachos, hoy en día el carnaval será diferente. Sí, ha cambiado bastante. Juegan con pintura, talco, mojas, ¿no? Antes con tuna. A tunazo limpio se agarraban en aquel entonces. Entonces, chicos,
Cuando hablamos de cultura, tenemos que entender cuándo surge nuestra cultura en nuestro Perú. ¿Cuándo surge la cultura? Ya hemos definido cultura. Cultura es todo lo que nosotros realizamos. La cultura es cambiante. Con los primeros pobla, acá surge tu cultura. En el periodo lítico, no te olvides. Y profe, ¿a qué llamamos alta cultura? Con la invención de la cerámica. Profesor, quiere decir, gracias a la cerámica podemos llamar alta cultura. En el Perú, ¿quién es considerada como la primera alta cultura? Entonces, ¿en qué? ¿Dónde inicia? En el horizonte temprano, también llamado formativo. Alta cultura. ¿Está claro? ¿Tu cultura cuándo inicia? El periodo lítico. Ahí empieza tu cultura, cuando el hombre arriba a los Andes centrales. Profesor, ¿y por qué el hombre más que nada se va a acentuar en los Andes centrales? Porque netamente en los Andes centrales hay harta vegetación. La costa era desierto en aquel entonces. Bacán, profesor. Entonces, en este caso, muchachos, hoy día vamos a ver teorías de la alta cultura. ¿Cómo surge nuestra cultura en el Perú? Ahora, la pregunta de examen de admisión es, ¿en qué época se lanzan las primeras teorías sobre nuestra alta cultura? ¿En el virrey? No. En el virreinato es del poblamiento de América, no confundas. Ahora, ¿en qué época republicana se dan las primeras noticias o los primeros postulados acerca de nuestras teorías de la alta cultura? ¿En Leguía, en el onceño? Tibio. ¿Ramón Cas? No. En plena república aristocrática. Cuando hablamos de la república aristocrática, ¿quiénes gobiernan en la república aristocrática? Profesor, los de la oligarquía o los de la aristocracia, las familias adineradas, los que tienen plata como gancho. En este caso, ¿quiénes son? Los Pardo, los López de Romaña. ¿Quiénes? Los Villingurs, Candamos, los Laura Palomino. En este caso, muchachos, en aquella época nosotros gobernábamos el Perú, ¿ya? En ese sentido, ¿quién va a llegar en plena república aristocrática? Max Uhle. Y esto sí preguntaron en el examen de la San Marcos. ¿En qué época republicana llega Max Uhle a dar las primeras teorías sobre el origen de la alta cultura en el Perú? Y la respuesta era república aristocrática. Eso sí vino, esa pregunta sí vino en el examen de admisión de la San Marcos. Atentos, que la San Cristóbal copia las preguntas muchas veces. Bacán, profesor. Entonces, en la república aristocrática se va a lanzar la primera teoría llamada... profesor, la teoría inmigración o también llamada difusión. Profesor, ¿quién plantea esta teoría? Profesor, ¿quién es su máximo difusor? Max Patito de Uhle, profe. Max Uhle. Mira, Max Uhle. Ahora, dime tú, Max Uhle es alemán. Por lo tanto, ¿Max Uhle es racista o no es racista? Sí es. Pero ¿qué iba? Max Uhle viene con un propósito al Perú. No viene exactamente a buscar nuestra cultura. Max Uhle viene netamente ¿a qué? A introducir la arqueología científica en el Perú. Por eso a Max Uhle se le considera como el pionero o padre de la arqueología científica. Pero, profesor, ¿por qué le consideramos así? ¿Qué introdujo? ¿El carbono 14? No. En las pruebas estratigráficas, y hemos hecho la clase pasada, ¿qué son las pruebas estratigráficas? El estudio del subsuelo. Mientras más adentro, mejor digo más antiguo, también, más antiguo, mientras más adentro, más antiguo. Esas son las pruebas estratigráficas, estudio de las capas del subsuelo. ¿Quién lo introduce?
Max Patito de Hule. Y Max Hule, pues muchachos, cuando llegue introduciendo esto al Perú, netamente va a empezar a decir cómo surge la cultura de estos serranos. Ah, la mierda. ¿Tú crees que en la República Aristocrática eras valorado? No, pe. ¿Cuándo empiezas a ser valorado? En Castilla. Castilla está más antes, pe infeliz, ¿cómo que en Castilla? Velasco mucho ya. Netamente vas a ser valorado en el onceño de Leguía. ¿Por qué, profe? Porque ahí van a dar tu día, pe, día del indio. Día del indio. Día de ustedes. En este caso, en el día del indio, en aquel entonces se va a festejar, pues un 24 de junio. No te olvides. Profesor, entonces, en aquel entonces también se va a dar la máxima difusión del indigenismo. ¿Gracias a quién? A Clorinda Mato de Turner y José María Arguedas. Profesor, recuérdate que cuando hablamos del onceño de Leguía, el indigenismo estaba de moda, ¿sí o no? Por eso surge una famosa canción. ¿Ya? Bacán. El Cóndor Paz. ¿Ya? Entonces, ¿quién es el autor del Cóndor Pasa? Hablen. Ah, la mierda. Ese loquito, dice. Es Daniel Alomalía Robles. ¿Y quién es el tutor hoy? Yo les voy a... Agárralos a palos, hijo, agárralos a palos. No pueden ni siquiera eso hoy. Max Hule, por lo tanto, muchachos, va a lanzar su primera teoría en plena República Aristocrática. En este caso, Max Patito de Hule, ¿qué nos va a decir? ¡Ah, peruano! Recuerda que es racista, pero. ¡Ah, peruano, indio y mierda! ¡Ah, peruano, no tiene cultura! ¡Ah, mierda! ¡Ah, la mierda! Para Max Hule, ¿nuestra cultura dónde surgiría? En Mesoamérica, profesor, en Mesoamérica. ¿Con qué culturas? Mayas y aztecas. Bacán, profesor. Él nos decía, él les decía a ustedes, peruano, no tiene cultura, mierda. Les decía. En este caso, Max Patito de Hule decía eso, la mierda, profesor hoy. ¿Y qué más nos va a decir? ¿Cuál era su prueba científica? ¿El maíz? No. ¿Cuál era su prueba científica? Las construcciones. Mira. Por ahí me preguntaban la vez pasada la pregunta. Profesor, ¿a qué se basó Max Hule? A las pirámides escalonadas, truncas. Pirámides escalonadas, truncas. Entonces, profesor, Max Patito de Hule se basó en la arquitectura. Para Max Hule, estas pirámides escalonadas truncas, primeramente había surgido ¿en dónde? Habla, en Mesoamérica, con los mayas y aztecas. Y esa difusión cultural introdujo al Perú, profesor, a dos culturas. ¿Cómo los va a llamar? Lo va a llamar potos, ¿no? No, protos, me estoy confundiendo. Proto chimú y proto, ahí está, proto nazca, muchachos. Ahí está, profe, qué bacán. Entonces tenemos a los proto chimus y proto nazcas. Entonces se basó en el término de la arquitectura, en las pirámides escalonadas truncas. ¿Max Hule estaba en lo cierto o en lo falso? ¿En lo verdadero? No. Max Hule estaba en lo falso. ¿Por qué? Profesor, las pirámides más antiguas de América van a surgir en la civilización más antigua de toda América. Caray. Por lo tanto, la teoría de Max Hule estaría siendo descartada. Pero Max Hule también nos va a decir qué cosa, que el maíz o las primeras plantaciones de maíz se habría dado en México. Por lo tanto, muchachos, el maíz era mexicano. Órale, mi cuate, ¿no? Órale, mi or. Profesor, en ahí, netamente, pues por eso comes tus cuates, pe. Están hechos de maíz, del maíz más antiguo. Pero el maíz, ¿cómo se conoce en México? El famoso elote. El elote le meten un palazo por el medio. Y después lo hornean, lo bañan con mantequilla y quesito.
Ricazo, pe muchachos, con su chile, misquizazo. Algún día cuando vayas a México comerás, ¿ya? Por favor, oye, acá para mí es un toja ir a México, ya vamos, espera. Por lo tanto, para Máxula el maíz era mexicano. A raíz de todo esto, rapidito nada más, profesor, surge otra teoría, llamada la teoría autoctonista. ¿Planteada por quién? Ah, profesor, va a ser el máximo difusor. Y este personaje será padre de la arqueología peruana. Hablen. Julio Cesarcha, ¿no? Bueno, en quechua es Juluicha. Cesarcha, Teyuicha. Teyuicha. Julio César Tello Rojas, ¿no? En este sentido, muchachos, Julio César Tello es considerado el padre de la arqueología peruana. ¿Por qué? ¿Por qué? Recuerden que Tello no es arqueólogo. Tello es médico cirujano. Este personaje es médico. Profe, será. Hoy, muchachos, cuando hablamos de Tello, Tello netamente para que saque su título en medicina, hizo el estudio de ¿qué? De las famosas deformaciones craneanas y las famosas trepanaciones. Y cuando él hizo el estudio de todo esto, muchachos, le fascinó la arqueología y dejó de lado la medicina y se basó más que nada en el estudios arqueológicos. Por eso es que Tello descubre Paracas, muchachos. Entonces, profesor, Tello hizo todo el estudio de todo lo que viene a ser Paracas y otras culturas como Chavín. Bacán, profe. Entonces, Tello gana una maestría para realizarlo en los Estados Unidos. Mención en arqueología. Por eso es que Tello es considerado padre de la arqueología peruana, por sus grandes aportes culturales. Entonces, profesor, padre de nuestra arqueología. ¿Qué nos va a decir Tello? Tello nos va a decir que nuestra cultura surge ¿en dónde? En la selva amazónica, profesor, en la Amazonía. Acá hay una tribu llamada los Arawaks. Muy bien, Arawaks. Profe, y estos Arawaks tienen una triada sagrada. Habla, ¿cuál es? ¿Quién va arriba? El varón. ¿Cómo que el varón? Es el cóndor. Cóndor. Profe, jaguar. ¿Y las mujeres? Ahí está. Serpiente. Para muchos su suegra, ¿no? Ahí está. Profesor, tenemos al cóndor, jaguar y serpiente, muchachos. En este sentido, pues, chiquitos lindos, esta triada sagrada va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque va a ser difusión cultural para someter ¿a quién? Para llevar esta influencia cultural ¿a quién? A la cultura chavín. Y así se estaría dando la primera alta cultura en el Perú. Gracias a la tribu de los Arawaks, que netamente tienen una cultura incipiente, una cultura que recién se está desarrollando. Por lo tanto, esta cultura incipiente ha sido llevada ¿a dónde? A la cultura chavín. Y las manifestaciones culturales más importantes son la triada sagrada, cóndor, jaguar y serpiente. Por eso es que los chavines, sus animales sagrados es cóndor, jaguar y serpiente. Gracias a ellos se habría originado la alta cultura en el Perú. Eso nos plantea Tello. Profesor, y Tello también nos va a decir lo mismo que Pelo de Ambrosio. ¿Han escuchado Pelo de Ambrosio, no? Ah, profesor, nos dice ese que canta, mira, una estrella que se cae. Y los varones, pide un deseo. Pero las mujeres, no me jodas mierda. Entonces, bacán, profesor. Tóxicas toda la vida. Profesor, Julio César Tello nos va a decir lo mismo que Pelo de Ambrosio. ¿Qué es Pelo de Ambrosio que nos dice? Maicito, eres serrano como ustedes, ¿ya? En este caso, para Tello, el maíz es peruano. Para Tello, el maíz es peruano. ¿Ya, chicos? Bacán. Mira. Luego de esto surge otra teoría, muchachos, llamada la teoría, aloctonista. Y esta teoría aloctonista, ¿quién es el máximo difusor? La ex Serrano soy. Se llama Foderick. Ya no importa, Serranos. Federico. Kaufman.
Ay, ya. Doc, no, Doik. Frederick Kaufman Doik, muchachos. En este caso, Federico Kaufman Doik, ¿ya? ¿Qué nos va a plantear? Profe, Kaufman apoya la teoría de quién? De Max Uhle, pero le va a decir, Max Uhle, mira papá, mira, chiquilín, vamos a ver que la cultura, está bien que los mesoamericanos hayan llevado la cultura, pero la cultura como tal surge ¿en dónde? Profesor, en el Ecuador. Hay una cultura llamada Valdivia, y esta cultura Valdivia netamente había originado, ¿qué cosa, profe? La cerámica más antigua de América, más de 6.000 años antes de Cristo. Por lo tanto, ¿hasta ahí estaba verdad? Sí, porque la cerámica más antigua sí lo encontramos en la cultura Valdivia. Hasta ahí estaba bien, Federico Kaufman Doik. Profe, la cerámica más antigua lo vamos a encontrar ¿en dónde? En el Ecuador. Hasta ahí estaba bacán. ¿Y qué nos va a decir? Que netamente esta cultura Valdivia había irradiado, o sea, quiere decir, había llevado su cultura ¿a dónde? A Mesoamérica. Y luego de haber llevado a Mesoamérica su cultura, estos mesoamericanos, ya conociendo la cultura de Valdivia, habrían introducido ¿a dónde? A nuestro territorio peruano. Igual, ¿a quiénes? A los protochimús y a los protonazcas. Eso es lo que nos dice nuestro amigo, ¿quién? Nuestro amigo Kaufman. Y Kaufman también apoya a Uhle ¿en qué, profesor? En decirnos que el maíz es mexicano. El maíz es mexicano. Eso es lo que nos dice nuestro amigo, ¿quién? Kaufman Doik. Apoya la teoría. ¿De quién? De Max Uhle. Pero primeramente, la cultura más antigua, ¿dónde estaría surgiendo? En el Ecuador, en la cultura Valdivia. ¿Está claro? Bacán, profe. Hasta ahí estamos bien, chiquitos lindos. Ahora sí, profe, luego, a raíz de todas estas discusiones y polémicas en cuanto a la teoría de la alta cultura, surge otra culturita. Profesor, va a surgir la teoría hologenista. Y esta teoría hologenista, ¿quién lo va a plantear, profesor? El máximo difusor va a ser Luis Guillermo Lumbreras. ¿Y Lumbreras qué nos dice, profe? Profe, Lumbreras lo primero que nos va a decir es lo siguiente. Netamente, holo. ¿Qué significa holo? ¿Y qué significa Génesis? Génesis, el grupo de Chicha Noa. Holo, ¿qué significa? Complejo. Génesis, origen. Es el origen. Por lo tanto, ¿qué quería decirnos con la teoría hologenista, Lumbreras? El origen complejo de la cultura peruana. Con la teoría hologenista nos quería decir el origen complejo de la cultura peruana, muchachos. A partir de ello, Lumbreras va a basarse en factores, externos y también llamados internos. Ahora, dime acá, profesor, estos factores internos y externos son netamente denominados de la siguiente manera, chiquitos lindos. ¿Los externos serán condicionantes o determinantes? Los externos son netamente factores condicionantes. Esta mano virgen hoy. Entonces tenemos a los factores condicionantes. Profesor, ¿cuándo se van a dar estos factores condicionantes o factores externos? Para Luis Guillermo Lumbreras, los factores externos o los factores condicionantes surgen con el poblamiento de América. Cuando el hombre arriba a América. Quiere decir, profesor, cuando el hombre cruza América, según Alex Jarlica, ¿en qué estado cultural hemos hecho la semana pasada? Paleolítico,
superior. ¿Homo sapiens o Homo neandertal? Homo sapiens. ¿Sabía cazar? ¿Sabía pescar? ¿Sabía recolectar? ¿Sabía? También trabajaba la piedra. Por lo tanto, ¿el hombre conocía cultura antes de llegar al Perú? Sí. Esos factores externos fueron condicionantes para que el hombre pueda venir, ¿de dónde? De Asia a América. Por lo tanto, esos factores externos se dieron desde el poblamiento de América. A profesor Bacán. ¿Y a dónde habría llegado, profesor? A los famosos Andes centrales. A los famosos Andes centrales. Y así estuviera dándose el inicio de la cultura peruana. Profesor, ahora, los factores internos, ¿cómo serán llamados? Factores determinantes. ¿Qué quiere decir, profesor, los factores determinantes? Quiere decir lo siguiente, chiquitos lindos, cuando hablamos de factores internos, que son factores determinantes, en este sentido vamos a ver algo sumamente importante, muchachitos lindos. Profesor, vamos a tener que decir que el hombre, cuando arriba a los Andes centrales, ya se ubica en el Perú. Y cuando llega al Perú, ¿conocía su medio geográfico? No. Tuvo que netamente adecuarse a su medio geográfico. A esa adecuación de su medio geográfico le vamos a llamar factores internos determinantes. Cuando el hombre llega al Perú, empieza recién a conocer su medio geográfico. ¿Utilizará las mismas armas que utilizaba en Asia? No. ¿Pero tiene conocimiento o no? Sí. Entonces elabora otras herramientas. Ah, profesor, por lo tanto, estos factores internos hacen que el hombre conozca su medio geográfico y empiece a elaborar su propia cultura. Empiece a elaborar sus propias herramientas de piedra, que van a ser diferentes a las que trajo de Asia. Entonces va a empezar a modificar su cultura. Y así estaría surgiendo la cultura. Y más adelante estaría conociendo la cerámica. Y por lo tanto, para Lumbreras, la alta cultura surge con Chavín también. Con Chavín. En eso apoya a Tello. Entonces, profesor, ¿cuál es la teoría más acertada? La teoría hologenista, por los factores externos y también llamados internos. Los externos, poblamiento de América. Y los internos, adaptación del medio geográfico. ¿Han entendido? Miren, muchachos, entonces son piezas fundamentales para que puedas entender la teoría hologenista. Para Lumbreras, ¿quién es la alta cultura? ¿Quién inicia con la alta cultura? Chavín. Para Tello, Chavín. Para Maxule, Proto Chimú y Proto Nazca. Lo mismo que Kaufman, ¿sí o no, muchachos? Entonces, así se estaría dando las teorías de la alta cultura. ¿Dónde inicia? ¿En qué época republicana inicia? En la República Aristocrática, con la teoría inmigracionista. No te vayas a olvidar de eso. Bacán, profesor. Luego, muchachos, estaríamos viendo lo que viene a ser el periodo lítico. Recuerda, profesor, en el periodo lítico lo primero que vamos a ver son las características. Si hablamos de las características, muchachos, rapidito nada más. Dime, primeramente, el hombre del periodo lítico, cuando arriba los Andes centrales, los primeros hombres que llegan al Perú, netamente, ¿cómo eran, profesor? Eran nómades, profesor, nómades. Se trasladaban de un lugar a otro, por lo tanto eran ¿cómo? Transgéneros. ¿Cómo que transgéneros? Transhumantes. Transhumantes. Profesor, eran transhumantes. Se trasladaban de un lugar a otro. ¿Y por qué se trasladaban de un lugar a otro? Porque necesitaban alimentarse. ¿Y dónde vivían? Vivían en las cuevas. Por lo tanto, eran cavernarios. Cavernarios o cavernícolas. Trogloditas, como ustedes comprenderán. Ahora, profesor, netamente el hombre le gustaba vivir en los huecos, en las
cuevas. Por eso iba de hueco en hueco, o también llamado de cueva en cueva. ¿Ya, chicos? Bacán. Cavernarios o trogloditas. Profesor, ¿qué más? ¿Cómo va a ser su economía? Ah, la parasitaria, todavía dicen hoy. Depredadora o de subsistencia. Ah, la hoy. Una economía de subsistencia. Profesor, dentro de la economía de subsistencia podemos decir que ahí se mantiene, ¿qué cosa? El término parasitario. ¿Ya, chicos? Se mantiene el término parasitario. Ahora, miren, tiene una economía de subsistencia, profesor. En aquellos tiempos el hombre cazaba a ¿quiénes? ¿A Manny? Manny no llega al Perú, Manny no llega al Perú. Ojo, ojo, pestaña y ceja. Manny no llega al Perú, muchachos. El que llega es el perezoso, Sif, Diego. Ellos llegan al Perú. Ya, en este caso, se dice que en aquel entonces, muchachos, nosotros teníamos nuestros caballos oriundos, andinos. Teníamos caballos propios de nuestra sierra peruana. Pero estos, cuando se da el cambio climático del Pleistoceno al Holoceno, se extinguen. Y luego ya los caballos van a ser introducidos ¿por quiénes? Por los españoles. Porque nosotros sí teníamos nuestros caballos oriundos. También vamos a tener nuestra taruca. Y se parecía a los varones, cachazos grandazazos. Ah, la mierda, profesor. ¿Cuál habla por ti hoy? Ya, entonces, profesor, el hombre cazaba animales gigantes, muchachos. ¿Recuerda que el hombre era un macho? Macho alfa, lomo plateado, pecho peludo, con barba de leñador, cuerpo de gladiador, así como tu profe. Y lo más importante, voz de espartano, muchachos. Ah, la mierda. Así era el hombre en aquel... Aú, aú, decía el hombre, ¿no? Entonces, el hombre netamente tenía que alimentarse de la cacería, muchachos, en el periodo lítico. Netamente también vivía de la recolección, de la pesca. Entonces el hombre vivía de lo que podía encontrar en la naturaleza. El hombre dependía de la naturaleza. ¿Está claro? El hombre dependía de la naturaleza. Imagínate, el hombre también tenía miedo a ser devorado, ¿sí o no? Claro. Imagínate que el hombre se encontraría con un tigre de dientes de sable. ¿Cómo se asustaba? ¡Ah, un tigre! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Más o menos así. ¡Ah, la mierda, profe! Igualito. ¿Cuál igualito? Profesor, tienen una economía de subsistencia. Por lo tanto, estos personajes vivían de la caza, pesca y recolección. Imagínate, profesor, netamente acá se va a dar la famosa división división del trabajo. Los varones, ¿qué hacían? Caza y pesca. Caza, pescaban y jalaban. Materiales de piedra tallaban hoy, jalaban. Hacían los materiales de piedra. Ahora, profesor, después de eso, ¿qué más? ¿Qué más hacía el hombre? Pues netamente era el que dormía. Conseguía los abrigos rocosos, pues, muchachos, las cuevas. Y en cambio la mujer, ¿qué hacía? Recolectaba. Luego, hueveaba. Bacán, profesor. Entonces, recuerden que en este periodo todavía estamos viviendo la época del Pleistoceno. Habla. Pleistoceno final. ¿Cómo se llama esa glaciación en el Perú? Lauricocha hoy. La Wisconsin. Seguirás en Norteamérica, pero no. ¿Cómo se llama la última glaciación en el Perú? Lauricocha. Ya, muchachos, ¿y cuál es tu memotecnia para el periodo lítico? Payichito palata. Pa' época y casa, guía de guitarreros, chido chivateros, todo. ¿Qué? Rabia, Apolo, rabia, dices rápido para irnos. Apúrate, tutor. ¡Ay, pero no van a grabar, ja! No quiero salir en memes, juncha. Ahí está. Vamos. Aguántale el volumen. Oh, pero van a gritar, ja. Ya. 1,
Más bajito, más bajito. Empezamos. 1, 2, 3 y dice así. Lítico, preserómico. ¡Oh, ayúdenme! ¡Para grabar nomás! 1, 2, 3. Lítico, preserómico. Paguichito, palata. Para acá y casa. ¡Hoy no van a salir, ja! ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Ganen a la bulla, pe, infelices! 1, 2, 3 y dice así. Lítico, preserómico. Paguichito, palata. Para acá y casa, guiderita. Materos, todo lo que pala, pobre paiján, la de la bicocha, tanta kawaii, ra. Y dice así, una vez más para empezar de nuevo. El lítico preserómico, paguichito, palata, para y casa. Chile, chivateros, todo lo que pala, padre paiján, la de la bricocha, tanta kawaii, ra, en el arcaico. Y dice así, se divide en dos, arcaico, cerámico inicial e inferior. Nagi, chi, sa, te, hai, pam, pi, chi, 3. Nade, nanchoc. Chile, Chilca, San Santo Domingo, Tete, Larmachay, Jaiga, Gomachay, Pampa, Canayo, Pipiqui, Machay. Oh, yo nomás estoy contando. Ahora sí lo van a hacer ustedes, ¿ah? Cansa, ¿qué cosa? 1, 2, 3. Arcaico, cerámico inicial inferior. Nagi, chi, sante, jai, pam, pi, chi, 3. Y dice así. Nada, nanchoc. Chi. Papa Canario. ¡Ay, ay! Apágalo, apágalo. No van a salir, ja. Fuerte, pe. Otra base, dice, otra base. Con eso no da. Base de rap. O ponte tu todo algo bacán, oh, para que salga bonito. ¿Eso? ¿Eso? ¿Con eso? No, con otro. Con eso no va a dar. Un favor, grabas tanto los alumnos como el Dayacito de acá, depende de ti. ¿Con eso? Una vacante tutor. ¿Con eso? Habla. ¿Con eso? ¿Tampoco? Ya, con eso. 1, 2, 3 y dice así. Muchachos, empezamos con el rapeo. Van a gritar, ja. Cuidado y no griten, no salen. Griten como anoche. Bájalo un poquito para atrás, padres. No tanto, pues ya. 1, 2, 3. Lítico, preserómico. Paguichito, palata. Papa, y casa, líder guitarrero, chile chivatero. Pa de paiján, la de la uricocha, ta de Tacahuay.
Ra. Ra. Dale con arcaico, se divide en dos. Arcaico, cerámica inicial inferior. Nagichi, Santeja, Pampi, Chi3. Nada Nato, Guida Guitarreros, Chile, Chilcas, Tete Barmachay, Jaija Guaguachay, Pampa Bacanario, Pipiqui Machay, Chile, Chihuahua, tres ventanas, Ra. Ahora sí, vamos con superior. Hoy. Así es. Ya, vamos a esperar que suene, Y dice así, arcaico, cerámica inicial superior, Talu, cepa secahuaco. Espera, dos veces nomás ya. Talu, cepa secahuaco. 1, 2, 3, arcaico, cerámica inicial superior. Cepa secahuaco, Talu, cepa secahuaco, Ra. Tablada del Lurín. Cerro, Paloma, Sechín, Caral, Huacapepa y Cotoch. Una vez más. Espérate. Y dice así. Tablado del Lurín. Cerro, Paloma, Sechín, Caral, Huacapepa y Cotoch. ¡Oye, rápido! ¡Ra! En el formativo solo encontramos a Chavín. ¡Repitan! ¡Aló! En el formativo solo encontramos a Chavín. Te estoy diciendo, repite, infeliz. Repite lo mismo. 1, 2, 3. En el formativo solo encontramos a Chavín. ¡Ra! ¡Ay! Primer desarrollo regional, Monatiahuar. Primer desarrollo regional, Ra. Mole mochica, nave, nazca, titi, guanaco, huare, huarpa, Ra. Ahí es. Una vez más. Primer desarrollo regional. Uno, dos, tres. Primer desarrollo regional. Monatiahuar, Ra. Mole mochica, nave, nazca, titi, guanaco, huare, huarpa, Ra. En el imperio Wari solo encontramos a Wari, Ra. 1, 2, 3 y dice así. En el imperio Wari solo encontramos a Wari, Ra. Ahora vamos a ver la chichi de las mujeres. Ra, perra. De nuevo. Ahora vamos a ver la chichi de las mujeres. Segundo estado regional. ¡Aló! Segundo estado regional. Chichichagua. Segundo estado regional. Chichichagua. Ra. Chile, chimú, chile, chinchas, chare, chancas, guare, huancas, Ra. Ahora sí, en el imperio Inca. Oh, me ven, no, oh, aprendo, Ra. Una vez más. Rapidito dicen, oh, me vengo, digo, oh, aprendo, Ra, ¿ya? 1, 2, 3 y dice así. En el imperio Inca. Ra. Ya, muchachos, gracias. Nos vemos, muchachos.